Comisión de Cultura. De Cultura y Conferencias del Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes. Voy a comenzar por darle la bienvenida al escribano Marcelo Urbaneja y al presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes, José María Botelo, a las autoridades de la comisión directiva y a todos los colegas locales y a otros de diferentes provincias que se han sumado a este foro. Muchísimas gracias. También quiero comentar que este foro se dicta en el marco del ciclo de capacitación del convenio con la Facultad de Derechos de la UNE. Le cedo la palabra al presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes, quien hará la apertura y dará la bienvenida a este foro. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Marcelo Eduardo Urbaneja. Muy bienvenido a Corrientes. Muchas gracias. Muy bienvenido. Y en nombre del Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes, le agradecemos su participación y que pueda compartir con nosotros este curso de capacitación que lo iniciamos juntamente con la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la provincia de Corrientes. Gracias por estar con nosotros y bienvenidos todos los colegas no solamente de la provincia de Corrientes que nos acompañan, sino también de todo el país. Así que los escuchamos, doctor, con mucho gusto y muchas gracias nuevamente por acompañarnos. No, al contrario, un placer. Bueno, creo que puedo compartir pantalla, ¿verdad? Primero quiero hablar un poquito sobre su currículum, doctor, si usted si me permite. No. Por favor, adelante. Muchas gracias. Por favor. Bueno, el escribano Marcelo Eduardo Urbaneja es doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica, también es miembro de número de la Academia Nacional del Notariado, director de la carrera del notariado de la Universidad Católica, asesor del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, profesor titular de Derechos Reales, Derecho Registral, Derecho Privado Notarial, Contratos y Derecho Societario. También fue autor de varios libros, entre ellos tenemos el Código Civil y Comercial comentado del señor López Mesa del 2020, Ley 17.801 comentada del año 2019 y Práctica Notarial de Contratos Usuales el 2017. Bueno, ahora voy a comentar Está silenciada, ¿eh? Perdón. El sonido. Ahí está. ¿Se escuchó ¿Se escuchó? Sí. Perfecto. Bueno, entonces voy a... los temarios que se van a desarrollar en esta tarde. Los poderes y aspectos prácticos, generalidades, formas, poderes generales y especiales, autocontrato, poderes en el régimen del automotor, poderes otorgados por sociedades, poder irrevocable, poder con vigencia para después de la muerte del poder dante y sustitución y revocación de poder. Les quiero comentar a todos los que están presentes cómo va a ser la temática de este foro. El escribano realizará la exposición completa del tema y una vez finalizado se abrirá el espacio para las consultas y preguntas que quieran hacerle al disertante, ¿sí? Bueno, le cedo la palabra, escribano, es todo suyo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, un placer. Justamente les preguntaba ahí si podía compartir la pantalla porque, bueno, me anticiparon afortunadamente la idea que habíamos un poco intercambiado acerca de cómo desarrollar, que era lo que quería mostrarles. Me parece que por una cuestión de optimizar los tiempos y provecho de todos, expongo entonces primero, bueno, mi idea más o menos
como me habían pedido que andáramos por las 2 horas, yo no quiero abrumar, pero quiero ser práctico, concreto, que es seguramente lo que ustedes buscan. Entonces pensaba pasar la hora y cuarto, una cosa así, con la exposición, y bueno, después quedo las preguntas, y si no las hay, o hay menos, bueno, sigo avanzando en alguna sugerencia de actuación práctica y demás, ¿sí? Voy a compartir una pantalla en la que, bueno, precisamente lo primero que hacía era un índice de estos temas que afortunadamente me han ganado de mano, con lo cual me lo facilitan. Bueno, y un poco, acá es la presentación que recién la colega leía de estos temas, como un poco también para que las inquietudes que tengan con las preguntas después y demás, bueno, quizá encontremos en alguno de los temas que hablo la respuesta, y bueno, si no, bienvenido, y lo charlamos después. Bueno, sin mucho más que dar vuelta, me voy a meter en algunas generalidades. Insisto que, como lo que busco, que seguramente es el interés de la mayoría de ustedes, es llevarse algún resultado práctico de esto que vamos a cambiar ideas, voy a tratar de recurrir a la teoría lo indispensable, cuando sea el sustento de las soluciones, y bueno, después trataré de ir en lo cotidiano. Me gusta siempre aclarar, además, bueno, han tenido la generosidad ahí de resumir un poco algún antecedente académico, pero yo fundamentalmente soy un escribano que trabaja de escribano. O sea, yo no tengo una fábrica de escrituras, no tengo una empresa en donde se hacen escrituras, sino que atiendo a la gente y recurro a los problemas cotidianos, como cualquiera seguramente de los que me están escuchando, vinculados al ámbito notarial. Esto me lleva a que, bueno, me atraviesen también las mismas inquietudes de procurar que el colega solucione sus cuestiones cotidianas. Esta introducción vale porque sobre mandato, poder y representación, este primer tema, podemos dar cursos enteros. Yo lo voy a tocar en diagonal para lo que nos importa hoy. A ver, recurrimos muchas veces con ambigüedad a estas expresiones, entonces vamos a deslindar un poco el asunto. El mandato es un contrato. Contrato que el código dice que puede atribuir representación o no. Como todo contrato tiene al menos 2 partes. Bueno, mandante, mandatario. Si atribuye representación, el código desplaza las reglas específicas del mandato como tal, que lo regula en el orden de los contratos, ahí en 1319. Dice, no, mire, si usted tiene representación, váyase de estas reglas, quédese con las reglas de los poderes, que son las que vamos a charlar hoy. Nosotros en el ámbito notarial rarísimamente hacemos contratos de mandato. Lo que hacemos son poderes, vamos a ponerlo más práctico. El acto lo otorga uno solo, lo otorga el poderdante. No es un mandante, es un poderdante. No hacemos el contrato de mandato, hacemos el poder. Y el código, con una prolijidad adecuada en este punto, señala que, bueno, si el mandato implicara el conferimiento, como dice, de un poder, se regirá por unas reglas distintas a las del contrato de mandato, que son justamente las reglas de las que voy a hablar hoy. Con lo cual el poder, que el código le llama así, le llama apoderamiento también, bueno, el acto de dar poder, en fin, poder puede ser el nombre del conjunto de facultades o el instrumento como tal, o el acto de otorgarlo, me da igual. A estos efectos vamos a referirnos al poder como el acto que se otorga. Este acto que se otorga, el apoderamiento, que es el que hacemos tradicionalmente en la escribanía, es un acto unilateral. Y ahí está la diferencia con el mandato. El acto unilateral lo otorga el poderdante. El poderdante es una persona que faculta a otra a ejercer por esta persona, por el poderdante, ciertos actos. Bueno, y la representación, ¿en qué se inmiscuye en este asunto? Que precisamente la representación tiene 3 fuentes, una de las cuales es el poder. ¿Qué es la representación? Es la calidad por la cual una persona otorga actos que impactan en el patrimonio de otra. Eso es la representación. Y bueno, representación, dice el código, hay de 3 clases, y lo hace prolijamente. La representación legal, que tiene varias subespecies, quizá la más relevante sea la vinculada a la representación parental. La representación orgánica, que es la propia de las personas jurídicas, y finalmente la que nos interesa hoy, que es la representación voluntaria. La representación voluntaria es la que procede de los poderes, con lo cual representación es una calidad por la cual una persona otorga actos por otra, que impactan en el patrimonio de otra, pero que tiene 3 fuentes. Una de esas fuentes es el poder.
Y el contrato de mandato es un contrato que, como tal, es un acto jurídico bilateral y obliga regularmente a ambas partes a hacer cumplir alguna prestación. Si este contrato de mandato acarrea el conferimiento de una representación, se regirá, insisto, por unas reglas distintas a las del contrato de mandato y se va a regir por las reglas de los poderes, es decir, la representación voluntaria, el tema que vamos a ver. Bien, vamos a pasar entonces al primero de los subtemas que habíamos hablado, que era el de la forma. Bueno, el código ha innovado claramente sobre este tema y establece un principio general muy claro. No sé si afortunado o no, muchos sabrán que fui uno de los primeros y sigo siendo uno de los más enfáticos críticos del código que tenemos vigente, lo era hace 10 años, ¿no? Cuando esto era el anteproyecto, precisamente 2012. Pero para ser justos, la regla esta es clara, insisto, el aspecto valorativo, bueno, puede tener algún bemol. El código señala: el poder deberá tener la forma del acto para el cual se otorga. Entonces, si yo pretendo otorgar un poder para vender un inmueble, bueno, dado que la transmisión del dominio a título de compraventa se realiza por escritura pública, el poder deberá ser por escritura pública. Si en cambio pretendo otorgar un poder para firmar un boleto de compraventa en instrumento privado, bueno, el poder para firmar el boleto de compraventa se puede perfectamente otorgar en instrumento privado. Y así para todos los actos jurídicos. Por supuesto que de la mano del principio general de la forma, el código resguarda la posibilidad de elevar la forma si esa es la intención del poder dante. Entonces, siendo que bastará con un poder por instrumento privado para permitir al apoderado firmar un boleto de compraventa por instrumento privado, no habría ningún problema que el poder dante decida otorgar ese poder por escritura pública. Casos especiales, o por lo menos que bueno, nos mueven a alguna cuestión. Uno de ellos es en materia de automotores. Sabemos que en automotores hay una ley nacional, lo que suele llamarse el régimen jurídico. En rigor, régimen jurídico es todo el conjunto del ordenamiento, ¿no? Pero en fin, en la pirámide normativa de automotores, el decreto ley del año 58, el 6582, es el que está por encima, y el artículo 13 señala que el poder vinculado al ámbito de automotores debe ser otorgado por escritura pública. Entonces tenemos una excepción a esta regla, porque claramente la forma de la transmisión no es escritura pública del automotor, es decir, no es necesariamente, lo puede ser, pero no es necesariamente escritura pública, y sin embargo, la forma del poder para hacer la transferencia del automotor requiere escritura pública. Bien, otro supuesto, bueno, que está mencionado allí como particular, por lo menos para charlarlo, es el de los poderes en materia judicial. Sobre esto es en donde en rigor tenemos mayor cantidad de cuestionamientos, o por lo menos de controversias. El código no hace más referencia que la que tenemos. Y seguramente muchos recordarán que en el código de Vélez el poder judicial, bueno, tenía que ser hecho en escritura pública. La polémica en concreto es: cuando un código procesal, por ejemplo, el que existe en la provincia de Buenos Aires, que es en donde yo ejerzo mi función, el que existe en Capital Federal, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuando imponen la forma de escritura pública para los poderes, ¿pueden imponerse por sobre la norma del código, siendo que el código establece la posibilidad que una ley diga una forma distinta? Bueno, desde ya que una defensa de la convicción de la actuación notarial y una visión digamos, estrictamente cerrada al aspecto corporativo, debiera decir que sí. Francamente, mi opinión es claramente contraria, lo he dicho por escrito. Es decir, yo creo que el cambio de forma impuesto por el código es desafortunado, pero me parece muy claro. No veo con qué argumentación podría sostenerse que una norma local puede atravesar la forma impuesta por la ley nacional. Si la ley nacional ya no exige la forma de escritura pública para los poderes judiciales, que lo diga un código local, bueno, desde dos puntos de vista me parece cuestionable. Primero, por la jerarquía normativa, porque está claro que si el código dice que puede una ley decir otra cosa, se alude a la ley nacional. Para que una ley local lo pudiera decir, contraviniendo los principios generales, bueno, por lo menos debiera ser mucho más clara la norma nacional. Y segundo, y lo más importante, los códigos procesales dicen que deberá acompañarse la escritura de poder porque obviamente fueron dictados cuando estaba en vigencia el Código de Vélez, que pedía la forma de escritura pública. No es que quisieron imponer ex novo o independizándose de la ley nacional una forma diferente, simplemente respetaban lo que decía la normativa nacional.
Pero la polémica está abierta, y no dejo de señalar que, para mi sorpresa, una jurisprudencia muy firme en la provincia de Buenos Aires, no me atrevería a decir que es mayoritaria, pero bueno, si lo fuera es tenue, pero ciertamente muy firme, señala que la exigencia de la forma de escritura pública debe permanecer en interpretación de lege lata. Bueno, forma de los poderes en materia de sociedades. ¿Por qué hablo de la forma acá? Esto lo deben haber padecido, como me pasó a mí y me pasa permanentemente. Habrán visto ustedes que es muy común que en las actas de directorio, por ejemplo, se establezca que los socios, o mejor dicho, los directores, otorgan a tal o cual persona, director, claro, la facultad de firmar la escritura de compraventa. Bueno, en rigor de verdad, si se trata del representante orgánico, esta manifestación es absolutamente estéril. Es decir, el representante orgánico, en todos los supuestos, puede otorgar el acto sin necesidad de ninguna autorización. Es más, es discutible si una autorización, si un acta de directorio podría negar al presidente, que es el representante orgánico, la facultad de otorgar el acto. Con lo cual, mucho menos es necesario que lo habilite expresamente. Y si esta pretensa facultad de otorgar la escritura se le otorga a un director que no es el representante, es insuficiente. Porque precisamente, ahí lo coloco en el tema de forma, la forma para otorgar un acto por escritura pública, como es la venta de un inmueble, la forma del poder para otorgar un acto por escritura pública es escritura pública. El director no es un representante orgánico, el director no presidente. Con lo cual, si se le pretende facultar a un director para que otorgue el acto de compraventa por escritura pública, se requerirá otorgarle un poder, es decir, que sea un representante voluntario, poder que deberá ser otorgado en escritura pública, ¿no? Con lo cual son insuficientes estas facultades en actas de directorio que a veces circulan. Bueno, me voy a otro de los grandes temas en materia de poder, la distinción entre poderes generales y especiales. Dejo para después el impacto de esto en el tema automotores, por eso lo quiero separar. Y ya empezamos con algo muy importante. ¿Por qué está encomillada la expresión? Bueno, ese encomillamiento procede de que la terminología es doctrinaria. El código no alude a poderes generales o especiales. Si recordamos que en el código de Vélez había un artículo, conceptualmente reemplazado por otro hoy, que decía son necesarios poderes especiales para realizar una serie de actos, y ahí venía el catálogo. Hoy, la expresión poco técnica de poderes especiales fue reemplazada con mucho éxito por la que señala la diapositiva. Las facultades expresas. Hoy el código dice, artículo 375, que son necesarias facultades expresas para, y se enumeran allí una serie de actos. Bueno, lo cierto es que en esa serie de actos que se enumeran, no tenemos demasiadas diferencias con el régimen anterior de los poderes especiales, pero donde quiero llegar es que precisamente la doctrina notarial, sobre todo, aludo a voces insuperables como el maestro notario Chegaray, daban a entender a las claras que el poder general no era más que una suma de poderes especiales, es decir, siempre se trató de facultades expresas, incluso con el viejo régimen. En definitiva, ¿a qué quiero llegar? Y ahí voy al punto de posibilidades de redacción. Que todo aquello para lo cual el artículo 375 dice que son necesarias facultades expresas, significa que para que se pueda, por parte del apoderado, realizar alguno de los actos que en ese artículo 375 están mencionados, es menester que las facultades estén mencionadas en el texto del poder. Y ahí van las posibilidades de redacción. Es decir, una alternativa para que, por ejemplo, un apoderado pueda, vamos al más popular de todos, inciso E, la constitución o transmisión de derechos reales, vamos a hablar de inmuebles, para que un apoderado pueda otorgar una escritura de transmisión de dominio a título de venta, una de las maneras de redactarlo es simplemente decir que se otorgan facultades para transmitir el dominio a título de venta, para vender o como les guste. Pero hay varias alternativas. Una de ellas es que en lugar de esa expresión específica, aludamos a un término más grande, quizá el mismo del articulado del código, es decir, que facultemos a un apoderado para constituir, transmitir, extinguir, modificar, etcétera, derechos reales sobre bienes tanto muebles como inmuebles. Es más,
podríamos decir bienes, y abarcamos cosas, muebles e inmuebles, y bienes que no son cosas, objetos inmateriales. O podríamos aludir solo a los inmuebles, o solo a los muebles. O más aún, podríamos restringirlo por categoría de actos, no solamente, o mejor dicho, no facultades para que transmita a título oneroso el dominio de inmuebles. No. Por ejemplo, para que venda este inmueble en particular, lo que en una época hubiéramos llamado un poder especial. Es decir, limitar las facultades no por la materia, la clase de facultades, sino el objeto. ¿Es jurídicamente posible? Sí. ¿Es obligatorio? No. Entonces, de ese artículo quiero remarcar algunos que son los que quizá nos llamen más la atención. Y ahí está el análisis particular al que hago referencia. A ver, vamos a ponerlo a modo comparativo, que quizá nos ayude más. Yo puedo establecer, por ejemplo, en un poder que faculto al apoderado a vender inmuebles. ¿Es suficiente para que venda cualquier inmueble? Por supuesto. ¿Por qué? Porque el código no pidió que yo indique qué inmueble, o que enumere por categoría. También podría ser más amplio y decir que faculto para transmitir derechos reales sobre inmuebles. ¿Y es posible? Sí, claro, y es válido, sin indicar a qué título. Y ahí incorporamos a la donación. Voy primero al segundo de los que está nombrado, después vuelvo para asentimiento. ¿En qué sentido incorporo a la donación? Bueno, que la donación, como sabemos, es una causa de adquisición que en materia de contratos siempre desentonó con las reglas generales, ¿no? Con el viejo código recordamos que estaba la cuestión de la oferta y la aceptación, y en fin, la posibilidad de revocar, la ingratitud, es decir, siempre tuvo reglas especiales. Bueno, una de las reglas especiales era la de los poderes. El poder para donar debía indicar el bien o los bienes que se querían donar. Bueno, el código actual ha quitado esa necesidad de ser específico en la calidad o la individualización del bien. Es decir, puesto de una manera más práctica, ¿puede hoy un poder dante indicarle a un apoderado que le otorga poder para donar sus inmuebles? Sí. Y más amplio todavía, donar sus bienes. Sí. Sin restringir por categoría, ni mucho menos individualizarlo. Claro. Llamó la atención sobre otro punto. Cuando yo digo donar, no estoy diciendo a quién. O mejor dicho, no tengo por qué decir a quién. Como cuando vendo tampoco. Puedo decir, otorgo poder para vender a Juan tal inmueble o otorgo poder para vender tal inmueble. En la donación, ¿hace falta individualizar al donatario? Eso es muy poco escrito. Y en la letra del código, no. Claro, uno piensa que poca sensatez en el poder dante que otorgue un poder a su apoderado para que done inmuebles o done bienes, punto, y no diga quién. Sí, una insensatez, quizá una falta de asesoramiento adecuado, pero si el poder dante quiere, luego de mi asesoramiento, otorgar un poder en esas condiciones, por supuesto que puede. Nadie se lo restringe. Sin necesidad, insisto, siquiera de designar al donatario, recordando siempre que nunca va a poder ser el donatario él. ¿Por qué él no? Por el famoso autocontrato del cual voy a hablar en un rato, claro. Poder para asentir. Bueno, acá también, para ser justos, el código en este sentido, en este aspecto, fue muy claro. No tenemos que buscarle demasiadas vueltas. Luego, acertado no es otra historia. Yo soy de los que creen que el código ha pensado en el matrimonio de manera patológica, ha pensado que los cónyuges, si se otorgan poder, es porque se quieren estafar, en lugar de pensar en el matrimonio bien avenido. Claro, ese no llega a tribunales, entonces si uno lo mira con una visión judicialista, por supuesto que tiene un prisma muy, muy distinto de la realidad. Pero es claro, el código, insisto, más allá que en lo valorativo, en este aspecto, en lo personal, coincido con los críticos. Y para eso voy a comparar el poder para asentir del asentimiento anticipado, que es indispensable realizarlo porque si no, esto no nos sirve. Vamos a empezar por lo más elemental. Quiero otra vez ser bien práctico y didáctico en lo posible. El asentimiento anticipado es lo que suena. Vamos a ponerlo así. María es la titular de dominio, Juan
otorga el asentimiento para que María venda. Y María después vende. Eso tiene una serie de requisitos que ahora vamos a charlar. La otra alternativa es que en lugar de Juan asentir anticipadamente al acto de venta, que a lo mejor después hace María, no. Juan otorga poder a Pedro para que Pedro vaya junto con María y un día otorgue el asentimiento. Voy a empezar con los requisitos de cada uno y después con las diferencias prácticas, porque los requisitos están muy claros, las diferencias prácticas en cuanto a su utilidad, quizá no tanto. El asentimiento anticipado requiere la constancia de los elementos constitutivos del acto. La frase del código fue muy poco feliz, porque este 457, el artículo que contiene esta referencia, claro, no explica que son elementos constitutivos, y está lejos de ser claro, aunque sus defensores y sus autores lo quieran hacer, porque en ninguna parte del código usó esta misma expresión. Que por elementos constitutivos podemos entender elementos esenciales, sí, yo diría que es lo más razonable, pero se hubiera ganado mucho si hubieran usado esa expresión, que además es doctrinariamente correcta. Bueno, convengamos que elementos constitutivos son elementos esenciales, perfecto. Entonces, el asentimiento anticipado debe indicar los elementos esenciales del acto. Pensemos en una compraventa. Juan otorgó asentimiento a María antes que María venda, por eso es anticipado. Debe indicar, bueno, claramente cuál es el inmueble, porque este es un elemento esencial, el objeto. Debe indicar el precio, y ahí entramos en el primer grado de polémica, del cual el notariado quiso lograr escapar, creo que lo hizo con mucho éxito, porque logró cuajar la tesis notarialista en el ámbito civilista, que era señalar que cuando se pide precio para el asentimiento anticipado, en rigor se pide un precio mínimo, porque a Juan no le interesa que el inmueble se venda en $120.000, le interesa que no se venda en menos de $120.000. Claramente Juan no perdería en su expectativa a los derechos gananciales si el inmueble de María, en lugar de venderse en 120, se vendiera en 130. Así que hay una concordancia doctrinaria saludable en comprender que estaría cumplido el requisito del elemento esencial del precio diciendo por una suma no inferior a. El otro elemento esencial de la compraventa del que no hay que olvidarse es la otra parte, la parte compradora. Claro, uno dirá, bueno, pero ahí sí, sonamos, porque la parte compradora yo no la conozco cuando doy asentimiento anticipado. Si no, me estarían pidiendo que el asentimiento lo diera con un negocio ya concertado. Bueno, entonces malas noticias para el notariado. Los autores del código que hicieron eso. A mí me parece un disparate descomunal, como tantos otros, pero bueno, lo han dicho, ¿eh? Claro, nosotros pusimos esto de los elementos constitutivos porque lo que queremos es que Juan otorgue el asentimiento recién cuando María se encuentra con Pedro como eventual comprador. Y no que Juan le diga a María, mira, te doy el asentimiento y bueno, vos después vendelo, te digo que no vendas por menos de no sé cuánto. Insisto, creo que es un desatino exorbitante porque es desconocer la realidad económica y el tráfico inmobiliario, pero es lo que han querido. Creo que no lo lograron. En esta el notariado también ganó, porque hay acuerdo en quienes han opinado desde el ámbito civilista señalando, bueno, que en rigor, como elemento constitutivo, por supuesto, el inmueble, claro, y el precio mínimo. Pero la contraparte, en un contrato de compraventa, ¿qué le importa? Si Juan otorga asentimiento para que María venda, lo que le importa a Juan es que alguien pague $120.000, no que el que pague sea Pedro, sea Vanina o sea Roberto. Le da igual. Entonces, por eso podemos seguir en esa tesitura del asentimiento anticipado con el inmueble y el precio mínimo. Estoy seguro que si alguna vez recayera en la jurisprudencia una decisión de esta índole, difícil porque el conflicto tendría que provenir de acá, pero bueno, va a triunfar la tesis que indica que es indiferente la persona del adquirente. En cambio, el poder para asentir requiere menos o requiere más, según que quiera mirar. En cuanto a contenido, requiere menos, porque este artículo de las facultades expresas pide solamente la designación del bien, no el precio ni el precio mínimo. Es decir, que si Juan otorga poder a Roberto para que Roberto asienta en la venta del inmueble de su esposa María, basta con que Juan le indique a Roberto otorgar el asentimiento por este inmueble que se vende.
y nada más. No por este inmueble que se vende en no menos de no sé cuánto. El precio no. Porque si el código hubiera querido, lo hubiera dicho, lo dijo para el asentimiento anticipado. ¿Tiene razón de ser la diferencia? De la lógica pura sí, quizá es inarmonioso, pero el asentimiento anticipado precisamente está otorgado, ya hay asentimiento, en el poder para asentir no. Y ahí vienen un poco las diferencias prácticas. Cuando uno pregunta qué es mejor, bueno, porque en el notariado miramos lo mejor o peor en función de la circulación del título. Es decir, si decimos qué es más firme, qué tiene menos riesgo de caer, claramente un asentimiento anticipado. Porque pareciera que para revocar un asentimiento ya otorgado, tengo que recurrir a la vía judicial. Es por lo menos la opinión mayoritaria. En cambio, para revocar un poder, no, porque en el poder todavía no se otorgó el asentimiento. Yo le di poder a Roberto para que Roberto eventualmente asienta. No hemos tenido ningún ejercicio de esto en la práctica profesional, o sea, no ha llegado a la justicia porque rarísimamente alguien ha procurado revocar un asentimiento ya otorgado o un poder para asentir, con lo cual poca enseñanza vamos a sacar de intentar revisar tribunales. Así que sugerencia es, pareciera que hay mayor firmeza en el asentimiento, es decir, pareciera que si se otorga asentimiento anticipado, por más que no se exija el precio mínimo, tenemos esta ventaja de la imposibilidad de revocar, por lo menos de manera privada en el ámbito notarial. Pero si esa diferencia es controvertida, hay otra que parece menos discutida, que sería la que subrayaría la mayor utilidad del asentimiento, ya sin ambajes. Y es que si el asentimiento está otorgado, pareciera que el fallecimiento del asintiente no haría mella en la circulación del título porque no sería necesaria la sucesión por ese bien ganancial, dado que el asentimiento ya se otorgó. En cambio, si se otorga un poder para asentir, bueno, claramente allí el fallecimiento del poder dante, que es el cónyuge no titular, además de extinguir el poder por su carácter revocable, además implicaría la necesidad de tramitar un proceso sucesorio, porque no está el asentimiento, no estaba el asentimiento otorgado cuando falleció ese poder dante barra cónyuge no titular. Con lo cual, insisto, tanto por la aparente imposibilidad de revocar en sede notarial un asentimiento anticipado, discutible, como fundamentalmente por la opinión mayoritaria concordante de la innecesidad de realizar proceso sucesorio en caso de muerte del asintiente, es que conviene el asentimiento anticipado. Porque la muerte del que dio poder para asentir, en cambio, implicaría, ahí sin ninguna duda, la necesidad de realizar un proceso sucesorio. Bien, me voy al tema del autocontrato, otro de los capítulos estelares del notariado. Bueno, el nombre encomillado obviamente es doctrinario, el código eligió llamarle contrato consigo mismo. La verdad que ponerse a controvertir si el nombre es acertado o no es absolutamente baladí, porque lo que nos importa es el contenido, que es a lo que quiero llegar. Vamos a ver. El código lo que señala es que como principio el apoderado no puede realizar un acto que le implique a él una ventaja, con eventual perjuicio del poder dante. Es decir, en un conflicto de intereses deberían hacer prevalecer los intereses del poder dante. Ahora, esta vaguedad con la que además en la parte de contrato de mandato está explicada, bueno, contiene alguna precisión más. Hay un principio general del código con una aplicación concreta para las compraventas. Dice el código que el apoderado no puede comprar para sí lo que el poder dante le encargó vender y viceversa. Ese artículo, el 372, inciso E, es una aplicación especial del principio general del 368, el contrato consigo mismo, que comentaba. En rigor sería acá el acto consigo mismo, porque puede no ser un contrato, y el principio del código es el mismo que esa especificación de la venta. Es decir, llevado a principio general, el apoderado no puede hacer un contrato como apoderado y a su vez actuando por sí. Salvo que expresamente el poder dante lo faculte. Entonces, vamos a ser claros en la utilización de esta figura. Hay un supuesto que el notariado defiende, que yo por lo menos diría precaución, porque es controversial.
hay un sector del notariado muy importante que señala que se puede hacer una compra por el apoderado del bien que el poderante le encargó vender, aún cuando no tenga la facultad de autocontratar, siempre y cuando estén objetivamente determinados los elementos del contrato. Entonces, hay quien dice, bueno, si el poderante le dio poder al apoderado para vender este inmueble en $100.000, aunque no diga que el apoderado lo puede comprar, el apoderado lo puede comprar. Eso dice un sector del notariado. ¿Es defendible? Sí, hay buenos argumentos, finalistas, pero sugiero ser muy precavido. Es decir, el código eligió, a sabiendas de esta doctrina, decir, no, el autocontrato solo lo permitiremos cuando expresamente el poder dante lo faculte el apoderado. Con lo cual, sugerencia, evitar realizar una compraventa con estos alcances que comenté cuando del poder no surgen expresamente las facultades para que el apoderado pueda contratar consigo mismo. Es decir, si queremos que el apoderado compre el inmueble para el que el poderante le dio el poder, expresamente digámoslo en el poder. Por supuesto que hay un caso muy particular que es el del poder irrevocable, al que me voy a referir luego, en donde en general, como se hace referencia a un boleto que señala que es el comprador el mismo apoderado, bueno, claramente allí al hacer referencia a ese contrato, el cumplimiento del poder implica el autocontrato, aunque no lo diga expresamente. Pero fuera de eso, no es conveniente utilizar y hacer un contrato del apoderado con su poder dante si no está expresamente facultado para hacerlo, independientemente, insisto, de estas lecturas finales. Me voy al tema de los poderes en el régimen del automotor. Bueno, acá anticipo la misma norma de la que veníamos hablando, el decreto de ley del último día del gobierno de Aramburu, que tuvo varios textos ordenados. El último tiene justamente 25 años, desde el 97, luego del cual siguieron reformas. Pero nos importa que hay un artículo que señala lo que comenté acerca de escritura pública, con lo cual primera, digamos, noción específica en el ámbito automotor es que el poder debe otorgarse en la escritura pública. Y lo segundo es quizá lo más controvertido y lo más dificultoso para la práctica, que es el tema de la duración, es decir, segunda regla particular que encontramos en el ámbito automotor. Empiezo por decir que, para algún cuestionamiento que incluso ha salido en sede notarial, diciendo, bueno, esto es inconstitucional, porque ¿cómo una norma? No, a ver, es una norma nacional, tan nacional como era el Código de Vélez o hoy el Código Civil y Comercial. Que guste o no guste es otra historia, pero constitucional es incuestionable. Bueno, y establece algo que el digesto reitera incluso en su última versión, que sabemos que es de este año, tiene muy pocas semanas, conserva con un régimen que, tal como lo voy a explicar yo, es del año 2016, porque la interpretación de lo que era poder especial y general fue cambiando. Bueno, la última versión sigue así. ¿Y qué es lo que dice el decreto ley junto con el digesto? Yo voy a intentar eludir la mención permanente a una u otra norma porque quiero integrar la función nuestra desde un ángulo práctico. Pero en definitiva, de este cúmulo tenemos que los poderes para actuar en el régimen automotor tienen una duración predeterminada por ley, que podrá ser menor si se pacta, pero si no, será de 90 días hábiles administrativos. Bueno, al ser días hábiles, bueno, por supuesto se prolonga más allá de esos 3 meses con los que uno calcula, siempre en días corridos, pero lo cierto es que están abarcados acá, claro, poderes que se ven a menudo como los de venta de un automotor determinado. Entonces, coloca 2 excepciones en el régimen jurídico. Dice, el poder no está sometido a este plazo máximo de 90 días hábiles administrativos si la facultad de otorgar un acto determinado está incorporada en un poder para interponer recursos, posibilidad infrecuente, posible, claro, pero digo infrecuente en nuestro ámbito, o, acá está la clave, si se trata de poderes generales. Entonces, ahí se abre la puerta para esta controversia acerca de qué significa poderes generales. Bueno, después de unos cuantos vaivenes, la última versión del digesto se inclina por la tesis que, para decir la verdad, es claramente mayoritaria, que indica que para que el poder no caduque, no debe mencionar ningún automotor en particular. Es decir, si el poder que se otorga dice
que es para actuar de tal o cual manera respecto a un automotor en particular o a más de uno mencionados, ese poder no se considera general a los efectos del régimen jurídico del automotor. No importa que se otorguen facultades generales, si se quiere llamar así, respecto a un automotor o a dos o tres. No. El régimen jurídico considera que, el automotor considera que el poder es general cuando no individualiza a los automotores en particular. Si individualiza a uno o más de uno, ese poder es especial, aunque las facultades que se han otorgado sean generales. Si yo le otorgo poder a María para realizar toda clase de actos de administración, conservación y disposición respecto a un automotor, a los efectos de este cómputo, ese poder caduca dentro de los 90 días hábiles administrativos. Para que así no sea, insisto, tiene que ser un poder que no individualice los automotores. Maneras, muchas. Mientras no los individualice, pero que contenga automotores, alcanza. Es decir, por ejemplo, un poder que diga, otorgo poder general para administrar y disponer de mis bienes. Claramente los abarca. Bienes registrables, los abarca. Cosas muebles registrables, los abarca. Ni hablar si digo automotores. Están abarcados. Pero si menciono a uno o a más de uno, el poder, a los efectos del régimen jurídico del automotor, es válido, por supuesto, pero está sometido al plazo de caducidad de los 90 días hábiles administrativos que comentamos. Bien, otro de los grandes subtemas de interés en el ámbito del gremio notarial son los poderes otorgados por sociedades. Bueno, acá también, plano normativo, es Ley General de Sociedades, Código y Doctrina. Voy también a procurar ser bien práctico y sintético en esto. El cuestionamiento viene por saber si una sociedad puede otorgar poderes generales. Porque vamos a descartar inquietudes. Nadie duda que una sociedad puede otorgar poder a Juan Pérez o a María Sánchez para vender un inmueble, para hipotecar este otro, para adquirir tal bien, para hipotecar. Eso está fuera de discusión. La pregunta es si puede otorgar un poder general. Bueno, a ver, vamos a casi tener que afinar un poco la lapicera y ser precisos en los términos. ¿Qué es lo que preguntamos? Si el poder es válido, si el acto que otorga el apoderado es válido, si hay validez pero con responsabilidad de los representantes. Bueno, entonces vamos a empezar por acá. ¿Hay invalidez en un poder general? Invalidez, por tomar una expresión para superar la ambigüedad del código, que abarque nulidad o anulabilidad. ¿Hay invalidez? No. El código no prohíbe que una persona jurídica otorgue poderes, de ninguna clase, ni generales ni especiales. ¿Por dónde podría provenir el reparo? Bueno, justamente por esta idea de que la función del director, y hablo del director para aludir a la anónima, que es el supuesto más habitual, pero llévenlo a la SRL, que por la remisión que hace la ley de sociedades, en este punto es exactamente igual. El director tiene una función que es personal e indelegable. Entonces, si el presidente dice esta tesis más refractaria, otorga un poder general, estaría delegando. Bueno, la verdad que esta tesis no es convincente en absoluto, y es bueno poner en caja esas reflexiones. A ver, bueno, ahí un poco comentaban cuando leían mis antecedentes, yo soy profesor de societario de grado, es decir, me pongo el traje del que le explica a alumnos de derecho que quieren pensar como abogados y no como escribanos. Entonces, a ver, ¿qué es lo que habría que colocar sobre el tapete porque nos ayuda a leer la jurisprudencia adecuada? La función del director es personal e indelegable, sí, lo dice la ley de sociedad. Pero ¿dónde proviene el error de esta tesis más negativa? De creer que el otorgamiento de un poder es delegación, problema 1, y de creer que el otorgamiento de un poder es que el directorio es el que está delegando facultades, problema 2. Me explico. La diferencia entre otorgar poder y delegar, no en sociedades, en cualquier ámbito, es muy sencilla. Cuando yo delego un acto en alguien, una facultad en alguien, ya no la tengo yo la facultad, la tiene otro. Para que yo pueda ejercerla requiero
abocarme a ella o revocar esa facultad que delegué. Ahora, cuando yo otorgo un poder, yo no estoy restringido en mis facultades. Si yo le otorgo un poder a María para vender mi casa, nada impide que vaya yo a vender mi casa y firme la escritura. ¿Para qué me sirvió dar el poder a María? No sé, se lo di por las dudas. Pero no tengo que revocar para poder hacerlo. Bueno, en la delegación, sí. Entonces, la diferencia es abismal. El poder que otorga una sociedad no le impide a la sociedad otorgar el acto, como tampoco a mí, Marcelo Urbaneja, persona humana, me lo impide. Punto uno. Con lo cual, esto de que el dar un poder general es delegar, no. Y el otro que es mucho más importante, porque ya es la teoría general de las personas jurídicas. A ver, cuando se sienta a mi mesa Juan Pérez, presidente del directorio de la SA, en mi mesa se sentó la SA. Es decir, si Juan Pérez es el representante orgánico, el poder no lo otorga Juan Pérez, lo otorga la sociedad. Entonces, ¿cómo alguien va a pensar que Juan Pérez está delegando su función si él no lo está otorgando el acto como director, sino que lo está otorgando la sociedad? Lo que la ley rechaza, y está bien, 266, ley de sociedades, es que el director delegue su función. ¿Qué es eso? Que yo, que estoy sentado en esta mesa y soy director, le delegue a alguien el hecho de venir acá a discutir y votar. Eso es lo que la ley prohíbe. De ninguna manera es lo que la ley prohíbe, que el presidente del directorio, interviniendo por la sociedad, realice este acto. Porque el poder lo otorga la sociedad, no el director. Por supuesto que está prohibido delegar, y por eso es personal, la función del director. Entonces voy a poner un ejemplo concreto. ¿Qué es lo que estaría prohibido? Que viniera a mi escribanía María Sánchez, directora de la constructora S.A., y diga: escribano, quiero que me haga un poder, por favor, a Pedro González para que Pedro González concurra por mí a las reuniones de directorio. Eso es lo que la ley prohíbe. No que la sociedad otorgue un poder. El principio general en el conferimiento de representación voluntaria es que se puede otorgar poder para todo acto que la ley no prohíbe otorgar poder. ¿Por qué la persona humana no puede otorgar poder para hacer testamento? Porque la ley lo prohíbe. Para casarse, porque la ley lo prohíbe. Bueno, vamos encontrando las prohibiciones. ¿Qué artículo dice que la persona jurídica no puede otorgar poder? Ninguno. Entonces, no hay duda que el otorgamiento es válido. Ahora, aclaro sí, porque esto también fue algo que hizo eclosión en algún tiempo, hace casi 20 años, ya fue en el 2003. Todo esto estalló con cierta resonancia en el ámbito de la capital federal, porque el entonces y hoy nuevamente inspector general de IGJ, Ricardo Nissen, había dictado una resolución en el caso Agromanía Sociedad Anónima, que básicamente había denegado la inscripción de un poder general por una sociedad. No es estrictamente igual el supuesto al que estamos hablando, porque en aquella época estamos hablando de una inscripción no societaria, porque pre-Código Nuevo, hay que recordar que teníamos en vigencia el Código de Comercio, que indicaba que se registraban ciertos actos comerciales no societarios, como por ejemplo ciertos poderes. Entonces no era la función calificadora del organismo registral en tanto inscripción societaria, sino en tanto inscripción mercantil no societaria. Por eso, ese antecedente que se suele citar, que tiene los argumentos más poderosos en favor de la tesis que estoy combatiendo, no sirve, en rigor, como un fundamento estrictamente equiparable al que estamos hablando acá. Pero sí sirve contar algo que es cotidiano en IGJ y en el organismo inscriptor de sociedades en Capital Federal y el organismo inscriptor de sociedades en Provincia de Buenos Aires, que se llama Dirección Provincial de Personas Jurídicas, que contiene normas seguramente replicadas por todo el país o por gran parte, que prohíben la incorporación de cláusulas en los estatutos que le permitan al directorio conferir poderes generales. No dudo que esto es un exceso muy marcado en la función calificadora del registrador mercantil, bueno, principalmente porque carece de sustento normativo, que es lo más importante, pero vamos a una cuestión práctica. ¿Por qué no me preocupa mucho y no me detengo en ir y venir en analizarlo? Porque no sirve para nada incorporar la facultad expresamente en el estatuto. Es decir, es totalmente estéril esta intención de quitar de los estatutos esa frase que dice que conferimos facultad al directorio. ¿Por qué? Porque para que alguien otorgue un poder no precisa anunciarlo en ningún lado. Mientras la ley no se lo prohíba, puede. Y voy a poner un ejemplo más concreto en materia societaria para que nos quedemos tranquilos en la actuación profesional.
no solo es estéril decir que el presidente del directorio puede otorgar poderes, sino que sería discutible si es válido decir que no puede. Hay un artículo muy famoso en la Ley de Sociedades, el 58, el que contiene esa expresión que hizo Escuela, la de que el representante obliga a la sociedad por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Sobre eso, congresos enteros, libros. Yo voy al segundo párrafo del artículo, que a veces lo pasamos por alto. Dice, bueno, esta representación y demás, no obsta a la validez de las limitaciones internas y responsabilidades consiguientes. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted al revés quiere decir, mire, en esta sociedad queremos que el presidente no pueda otorgar actos de venta de inmuebles, por decir algo. Esa frase no le impide la validez del acto de venta de inmuebles. No se lo impide. Lo que hace es un tirón de orejas, responsabilidad. O sea, es eficaz la restricción interna. Es decir, ¿cómo, presidente? Usted fue y vendió. Claro, pero el acto es válido, por supuesto, porque si es un representante orgánico no se lo pueden restringir. Nuestro problema es que todavía seguimos leyendo a muchos autores comercialistas que escribían como los primeros tiempos del Código de Comercio, en donde aplicábamos supletoriamente las reglas del mandato a la representación societaria. Bueno, ha pasado muchísima agua, océanos abajo del puente. Ya no hay duda que la representación orgánica tiene principios bastante diferentes a los de la voluntaria, y el más importante de todos es que en la orgánica no hay dos personas. Si es una representación orgánica, es siempre la actuación de una sola. En el poder está el poder dante y el apoderado. Acá está la sociedad. Todo eso para llevarnos a no preocuparnos en la validez. Distinto es, claro, y con esto lo cierro, la cuestión con la que empecé. Cuando preguntamos si se puede o no, ¿es válido o no válido? No hay duda, es válido. El otorgamiento del poder es válida su utilización. Ahora, ¿es sugerible un acta del órgano de administración, por ejemplo, directorio? Sí, claro, ¿por qué? Para mitigar la responsabilidad de quien va a actuar, sobre todo del representante que fue el que firmó ese poder, porque de esa manera el directorio señala que se trata de una decisión, de un acto de administración que ha asumido el órgano respectivo. Pero no hace, insisto, a la validez. Atempera, disminuye la responsabilidad del representante. Bueno, poder irrevocable y con vigencia para después de la muerte. Como ven, la diapositiva solo tiene ideas fuerzas, no reproduzco nada para no hacerlo muy tedioso. Vamos a lo más importante de estos dos. Se conserva el esquema precedente. Es decir, si esta charla fuera en 1970, cuando digo precedente, sí me refiero a post 17.711, ¿no? Después de la reforma del 68. La conservación del esquema presente es fundamental, porque eso nos permite utilizar mucha doctrina y jurisprudencia anterior. Salvo una pequeña cuestión de detalle, pre-código 2015 y post-código 2015, tenemos el mismo esquema singular de estas dos figuras. Bueno, vamos al poder irrevocable. Primero, utilidad habitual y casos en los que está prohibido. Vamos a empezar por ahí. Voy a hablar del ejemplo más frecuente, para que podamos tener alguna proyección práctica. La utilidad habitual va de la mano de los boletos de compraventa, es decir, generalmente por cuestiones de costos, tributarias y demás, que, bueno, como sabemos, en todos lados empañan la actuación más libre y jurídicamente más rica del escribano. Se otorgan boletos de compraventa con un poder especial y irrevocable que el poder dante le otorga al comprador para que él, como apoderado, se escriture a sí mismo. ¿Vale? Ese es el esquema habitual. Es perfectamente válido, pero hay supuestos en que está prohibido. Bueno, entonces voy a contar supuestos en que está prohibido el poder irrevocable. La verdad que es difícil pensar que ocurran, pero uno es el poder para asentir. No se puede otorgar irrevocable un poder para asentir porque está en la esencia del asentimiento su revocabilidad, con lo cual el acuerdo doctrinario en ese sentido es muy sólido. Otro supuesto que no puede tener poder revocable es un poder entre cónyuges. Lo dice el código cuando habla del poder que se puede otorgar entre cónyuges, en los supuestos en que sí se puede, que el poder es válido entre cónyuges, pero nunca puede ser irrevocable. Bueno, fuera de ese supuesto, que insisto, no es algo que veamos con alguna frecuencia, en la práctica notarial lo utilizamos para los boletos.
De los requisitos voy a hablar después. Primero quiero ir a la cuestión práctica de utilidad. Por eso pego primero las consecuencias. A ver, cuando el poder cumple los requisitos que vamos a charlar en un rato, la gran pregunta es, ¿qué efecto tiene? Por supuesto, vamos a la primera de las consecuencias. El poder no se puede revocar. Y para ser más preciso, no se puede revocar por voluntad del propio poder dante. El código admite la revocación por justa causa, que pareciera muy evidente, ya es doctrina incluso sostenida pacíficamente en el ámbito notarial, que la revocación del poder irrevocable es solo judicial. Solo judicial. Por varios factores que, bueno, se alinean para que esta consecuencia sea pacífica desde hace muchos años. Quizá el fundamental es que tenemos un negocio de por medio que es el que justificó el otorgamiento del poder y que pareciera que la revocación es casi como facilitar el incumplimiento. Entonces eso llevó a que, bueno, si usted considera, usted el poder dante considera que hay una justa causa, bueno, recurra a sede judicial para que se pueda revocar. Mientras tanto, notarialmente no tiene andamiaje. Hasta ahí no hay dudas. El tema es consecuencia de la revocabilidad respecto a la capacidad. Primera cuestión discutida. Es decir, si el poder dante pierde la capacidad, ¿el poder irrevocable frena la extinción o no? Porque no hay duda que frena la extinción por revocación, pero ¿y por incapacidad? Y dejo de lado, por supuesto, la cuestión con la que uno quizá lo quiera avisorar desde lo práctico, que es ¿cómo me entero? Bueno, supongamos que me enteré, que es incapaz. Por ejemplo, porque solicité un certificado de inhibiciones y me aparece inhibido por una sentencia de incapacidad. Supuesto, no tan infrecuente. La irrevocabilidad del poder puede superar la incapacidad o no. Es decir, el código no dice nada, claro. Bueno, hay un sector de la doctrina mayoritario que dice, dentro de lo poco que hay escrito, que dice que sí, que la irrevocabilidad vence a la incapacidad. O sea, puesto de otro modo. Si el poder dante se transformó en incapaz, si el poder es irrevocable, igual se puede utilizar. Postura que tiene su costado controvertido, porque cuando el código dice las causas de extinción de los poderes en el 380, sabemos que coloca la incapacidad entre ellas. Entonces, bueno, ¿qué argumento tendríamos para decir que cuando es irrevocable la incapacidad no lo frena? No hay, en rigor de verdad, un artículo que se oriente en apoyo. Así que, por lo menos, sugerir precaución para este otorgamiento si es que estamos en esa tesis que es de la mayoritaria. Quiebra. Bueno, ¿vence la irrevocabilidad del poder a una eventual quiebra? Y bueno, misma pregunta y misma respuesta que en capacidad. Hay un sector de la doctrina que dice que sí, que si el poder es irrevocable, dadas las características que implica, queda fuera de la masa de la quiebra y por lo tanto puede el apoderado utilizarlo igual, y otro sector que con mayor precaución entiende que hay que aguardar la decisión judicial al respecto. Yo creo que estos últimos tienen razón, no veo los motivos por los cuales la irrevocabilidad pueda vencer una quiebra. Nosotros queremos darle a veces el carácter, el tenor de una transmisión dominial en algunos casos. Entonces, bueno, evidentemente no ese es el camino. Sugiero, si tenemos presente, tomamos conocimiento de la quiebra del poder dante, evitar la utilización del poder. Porque, insisto, no hay argumento para que con sustento normativo lleguemos a que vence a la irrevocabilidad. Que la irrevocabilidad vence a la quiebra. Bueno, vista la utilidad, en definitiva, tenemos a las claras que el poder revocable gana frente a la intención de revocar y, por supuesto, gana frente a la muerte del poder dante, porque todo poder irrevocable, como vamos a recordar ahora, es también post-mortem. Pero si puede ganarle la incapacidad o la declaración de quiebra es controvertido. Y ya me anticipo, a las cautelares no le gana por ser irrevocable, le gana porque, bueno, tenga el boleto de compraventa detrás, ¿no? Con los artículos del código que aluden a ese conflicto entre boleto y cautelares. ¿Qué requisitos tiene un poder para ser irrevocable? 4. El código dice 4 requisitos. El primero, no hay que olvidarse, es que tiene que decir que es irrevocable. Casi nunca nos olvidamos, pero es importante entenderlo. Si no lo dice, no. Otro es que tiene que haber un negocio especial. Por eso no existe el poder general irrevocable.
Otro es que tiene que haber un interés. Y el código, bueno, entrecruza una serie de personas que son las interesadas entre el tercero, el poderdante y el apoderado. La realidad es que esa casuística es agobiante, porque en el notariado es muy simple. En el ámbito inmobiliario siempre va a estar cubierto el interés cada vez que tengamos un negocio especial. ¿Por qué? Porque el único interés que no cubre este poder es un interés solo del apoderado, y nunca, del poderdante, y nunca hay un interés solo del poderdante. En un poder irrevocable en materia de compra-venta, el interés siempre es de los dos. Siempre. Nunca es de uno solo. Aunque sea para que no lo tenga en mi dominio y entonces no tenga que superar eventualmente una quiebra o soportar una quiebra o una acción de daños porque proceda, no sé, una rotura que daña a un tercero. Entonces, siempre va a haber un interés de ambas partes. Se haya pagado o no se haya pagado, da igual. Y el último de los elementos, el cuarto, el plazo. Este plazo tiene que ser determinado, es decir, ya no hay ninguna posibilidad de esa postura que antes era claramente periférica, minoritaria, pero sostenida por autores de valía, que decía que el poder podía ser revocable si era hasta el cumplimiento del negocio. ¿No? Bueno, ya está. Ahora hay que decir 5 años, 4 años, 3 días, hasta el 4 de abril de 2025, pero no tengo escapatoria. Desterremos un mito. El código pide el negocio especial, no pide ni que esté terminado, ni que esté nada sin cumplir. O sea, esa idea de que no, pero ya tiene que estar todo terminado. No, terminado no está, para eso está el poder, falta la escritura. ¿Tiene que estar todo pago el precio? No, ¿quién dijo? ¿Tiene que estar todo sin pagar? Tampoco. Es indistinto. La tradición es indistinta. Lo que hace falta es que exista el negocio especial, no que esté cumplido el negocio especial. El código es muy claro. Bien. ¿Qué pasa con un poder con vigencia para después de la muerte del poderdante? Lo que señala allí en la diapositiva. Bueno, muy fácil. El poder con vigencia para después de la muerte del poderdante, el que en la jerga llamamos poder post-mortem, tiene 2 requisitos, no 4. Pero lo bueno, lo fácil para estudiarlo, es que esos 2 están integrados dentro de los 4 del irrevocable. Porque para que el poder sea post-mortem, no irrevocable, que sea solo post-mortem, hace falta el negocio especial y el interés. Es decir, de los 4 elementos o requisitos del poder irrevocable, el post-mortem no precisa limitación en el tiempo y no precisa que diga que es irrevocable. O sea que el carácter post-mortem es de pleno derecho. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que por eso hace un rato comentaba, todo poder irrevocable es también post-mortem. Entonces, si yo digo que un poder es irrevocable y nombro los 4 requisitos que necesito, eso implica que es post-mortem, sin necesidad de decirlo. En la práctica todos lo decimos, sobre todo para que lo sepa el apoderado, que es el interesado, pero si no lo dijera, es post-mortem igual. Ahora, insisto que esto es igual en Vélez, no estoy colocando nada nuevo, solo cambiamos artículos de lugar. El último tema es el que suele ser más controversial también, consecuencias del cumplimiento del plazo y sus variantes. A ver, como el poder especial revocable exige un plazo y el post-mortem no, durante algún tiempo se preguntó al notariado si un poder que fuera especial revocable y post-mortem, que ya digo, esto lo implica, y que se otorgara por un plazo, no sé, por decir 7 años, si al cabo de los 7 años podíamos decir que después seguía como poder común, en la práctica léase como poder post-mortem, pero revocable. La respuesta doctrinaria es contundente, con viejo código, con nuevo, claramente no. Al finalizar el plazo se termina todo, salvo que expresamente digamos que terminado ese plazo el poder seguirá como poder revocable o como poder común o como nos guste decir poder post-mortem. Si no lo aclaramos, al finalizar el plazo termina todo. Pero esto la doctrina es concordante hace 40 años y no tiene sentido que pretendamos innovar porque es una batalla ya claramente perdida para quienes crean que esa chance existe. La manera que tiene el notariado de prevenirlo es, insisto, decir un plazo determinado y después que regirá como poder común. Cuidado con esto de que a veces pasa entre colegas que uno toma el poder que autorizó otro colega y dice, mirá, el colega le puso 7 años y no aclaró que después seguía como poder común. Bueno,
no es el colega el que no aclaró, el poderdante a lo mejor no lo quiso. De hecho, si a mí me preguntan y yo soy poderdante y me pagaron todo, el poder irrevocable lo quiero dar por 4 minutos. No me interesa que el inmueble siga mi nombre, ¿eh? Yo quiero que el apoderado rápidamente lo traslade a la titularidad dominial a su nombre. Con lo cual no hay que sorprenderse que un colega haga una escritura con un plazo relativamente breve de este poder y que no diga que después sigue como poder común. ¿Por qué lo tiene que decir? Si la parte no lo quiere, cuidado, no necesariamente el escribano lo hizo mal. Simplemente tiene que asesorar y si no quieren que siga como poder común, y bueno, no seguirá. Me voy de este tema y vamos a los dos últimos de los que iba a charlar con ustedes, después quedo para las preguntas. Sustitución. ¿Cuándo se admite y cuándo no se admite la sustitución? Bueno, la admisión de la sustitución tiene un principio general en el código que es el silencio. Si yo no hago ninguna referencia en el texto del poder a que se pueda o no se pueda sustituir, se puede sustituir. Otro mito más, pensar que para poder sustituir tiene que estar la facultad expresa. No. Al igual que en el código de Vélez, el silencio sobre la sustitución permite sustituir. Por supuesto que el apoderado es responsable por la elección de sustituto. Bueno, en fin. ¿Cuándo no se admite sustitución? Cuando el poder lo prohíbe. Entonces, cuidado. Si uno pretende que el apoderado no pueda sustituir, hay que prohibirle sustituir, expresamente. Y acá viene el único tema polémico de la sustitución, que lamentablemente el código no solucionó porque no tomó partido, que es la diferencia que hay entre sustituir el poder y otorgar nuevo poder por el apoderado. Voy a tratar otra vez de ser práctico, esquemático. Nadie duda que los apoderados pueden sustituir sus poderes. La pregunta es si pueden dar un poder nuevo con las facultades de ese poder. Entonces voy a empezar a ubicar el tema desde otro ángulo. El número 1 del notariado latino, el maestro Natalio Echegaray, señala lo que en su momento también dijo con el código de Vélez Mosé y Turraspe, que en Argentina, por cómo está armado el sistema de los poderes, otorgar un nuevo poder por el apoderado o sustituirlo es lo mismo. O sea que yo le puedo llamar poder nuevo que da el apoderado, pero es lo mismo que sustituir. Y por eso, explicaban ambos, el código viejo y el nuevo no aluden al poder que da el apoderado, sino simplemente a la sustitución, porque consideran que es lo mismo. Otra tesis, bueno, otra vez evoco figuras ilustres, López de Zavalía, por ejemplo, dice no es lo mismo. Dar poder al apoderado no es igual que sustituir. Quiero llegar a las consecuencias prácticas. Si pensamos como Natalio y Mosé y Turraspe, el viejo código nuevo, claramente al ser lo mismo, bueno, las reglas por las que me rijo son estas que estamos contando acá. Si pensamos que son distintas, hay una diferencia práctica muy importante. Podemos encontrar otras, pero yo quiero ir a la más importante. Cuando un apoderado sustituye, uno debiera interpretar que el apoderado primitivo ya no puede actuar. Porque por eso es una sustitución. Si el apoderado dice que ahora las facultades son de otra persona, ya no son de él. En cambio, si el apoderado da poder a otra persona, entonces el apoderado puede él seguir actuando como pusimos el ejemplo del poder dante, que dando poder puede igual actuar él. Bueno, lo mismo acá. Ese es quizá el dato más relevante. Ahora, en la práctica argentina, el poder nuevo por el apoderado no se usa, sea porque se piensa que es lo mismo o que no, pero no se usa. Si me quiero quedar en una cuestión de técnica notarial, que ahí sí, me da igual si es poder nuevo, si es sustitución, que es la cuestión de qué técnica utilizo con la reproducción del poder primitivo o no. Me explico. Si el apoderado viene a sustituir, se otorga la sustitución, por supuesto, no hay ninguna duda que el apoderado tiene que exhibir la primera copia del poder para con eso demostrarnos que sigue siendo apoderado y demás. Ahora, es necesario
copiar las facultades en la sustitución o basta con referirnos al poder tal? Bueno, como válidas son válidas las dos alternativas. Diferencias prácticas. Si en la sustitución están reproducidas las facultades sustituidas, cuando ese sustituto utilice la sustitución, no precisa tener también un poder, tener el poder primitivo. En cambio, si el sustituto tiene en su texto de sustitución solamente la referencia al viejo y nada más, entonces precisa exhibir también el viejo para que se lean allí sus facultades. Esa es la diferencia técnica. Pero en cuanto a validez, ambos supuestos son válidos. La sugerencia, claro, siempre es copiar para que el sustituto tenga todos los datos, pero no necesariamente alguien actúa mal si no lo hace, ¿no? En absoluto. Bien. Me voy al último tema. Revocación. Bueno, primero forma. Es un clásico esto. Es común que lleguen a la escribanía cartas, documentos de los poderdantes diciendo, bueno, revoco el poder que he otorgado ante usted de escritura no sé cuánto. ¿Es suficiente esa forma? No. Principio general de la accesoriedad de la forma en escritura pública, no para otras. El acto accesorio, 1017, entonces, debe contener la forma del acto originario cuando se trata de escritura pública, con lo cual, puesto en criollo, la revocación se hace por otra escritura pública. Que después se comunique por carta de documento puede ser, ¿no? Quizá por copia simple o por un acta notarial, bueno, como quiera, o si, a ver, si el escribano no quiere forzarlo a mayores formalidades al poderdante que revoca, yo recibo la primera copia que él me exhibe y me da por suficiente, no le voy a pedir que me lo haga por otro medio formal, pero es indispensable la forma de escritura pública. ¿Qué conviene hacer si llega una carta de documento que diga esto? Bueno, conviene en todo caso agregarla al protocolo y bueno, que decida quién la quiere usar. Porque la voluntad evidentemente revocatoria está marcada, pero si el código coloca una forma, bueno, hay que seguirla. Hay que seguirla. Publicidad cartular. Bueno, la enorme importancia de la publicidad cartular en varios ámbitos, en poderes ni hablar. Es imprescindible que para la circulación adecuada de la revocación y sobre todo para que se impida que el apoderado siga actuando, que el escribano que recibe la notificación de la revocación con la forma adecuada, insisto, coloque nota en el margen de su protocolo diciendo, en el protocolo de el poder original, digo, diciendo, con fecha tal se ha revocado este poder por escritura de tal fecha. Es fundamental para que quien va a verificar la matriz de ese poder a la hora de la pretensa utilización por el apoderado, bueno, advierta que ahí ese poder se ha extinguido por revocación. Otro problema práctico es la llamada revocación parcial, que a veces ocurre en general en los poderes generales, frecuentemente, que es, bueno, de las facultades que le concedimos al apoderado, quiero revocar solamente algunas. ¿No? Entonces, el poder general que tiene esos 7, 8 capítulos, bueno, quiero revocarle las judiciales. ¿Se pueden revocar parcialmente? Claro que sí. Pero seguimos con estos mismos principios, es decir, la forma de escritura pública es inexorable por los mismos principios, insisto, de accesoriedad y la necesidad de volcar por nota marginal la recepción de la escritura de revocación también es imprescindible para que quien lo vaya a verificar diga, a ver, ¿qué se revocó? La facultad de la cláusula séptima. Bueno, la cláusula séptima es, no sé, actuaciones judiciales. Perfecto. Si el acto que me vienen a requerir es venta, bueno, si esa facultad no está revocada, el poder sigue utilizándose. Claro que en ese supuesto lo que se va a dificultar es el retiro del ejemplar por el poderdante, porque si la revocación es parcial, el apoderado precisa tener en su poder el original para poder seguir actuando. Bueno, la manera adecuada de un apoderado que se comporte como debe es devolverle al poderdante esa primera copia primitiva y permitir que el escribano que autorizó la escritura de revocación parcial coloque una nota que diga en la primera copia, que vulgarmente llamamos testimonio, una nota que diga revocada la cláusula séptima de este poder. Y entonces, con el mismo instrumento sigue actuando el apoderado, pero hay una nota que nos explica que ciertas facultades de las que están ahí enumeradas, bueno, ya no existen más en cabeza de ese apoderado. Bueno, como presentación así para darle de un tirón, yo
llegué hasta acá, así que quedo a las preguntas. Creo que habían escrito algo por el chat y bueno, después, no sé, el método que dispongan. Calculo que levantar la mano, bueno, chat, lo que ustedes dispongan. Yo me silencio para que puedan orientarlo como gusten. Muchas gracias, escribano, muchísimas gracias. Y estoy viendo acá en el chat de que hay una pregunta de Marianela Tacón, no sé si ve, que si tengo un boleto de compraventa con poder especial irrevocable para escriturar y el apoderado realiza cesión del boleto, ¿ello implica un título perfecto? ¿Se podrá instrumentar de otra forma? ¿Se comprendió? Perdón, que estaba silenciado. ¿Quiere Sí, que quiero le haberlo dé de entendido. A ver. vuelta Sí, ahí o no, si ahí lo estoy puede? leyendo. Sí, ahí lo estoy mirando yo. Perfecto. Sí, gracias. A ver, si tengo boleto de compraventa con poder especial irrevocable para escriturar, ok, y el apoderado realiza cesión de boleto, ¿ello implica un título perfecto? ¿Se puede instrumentar de otra forma? A ver, vamos a separar algunas cosas que son las que a veces quizá lleven a la confusión. Quien hace la cesión no es en su carácter de apoderado, será la misma persona, pero lo hace el comprador. El comprador es el que cede. Entonces, ¿el comprador puede ceder? Bueno, hay que ver qué facultades había en el poder, porque recordar que la cesión de posición contractual exige hoy expresamente la conformidad de la parte que no cede. Así que, si no había facultades para que se hiciera cesión, mejor dicho, para que técnicamente el poderdante le dio facultades al apoderado para que el apoderado pudiera prestar esa conformidad, es insuficiente. Ahora, nada impide, insisto, que haga una cesión el comprador y que recabe esa conformidad del vendedor, que es el poderdante. Pero eso no implica que el poder lo faculte para eso, si no está incorporada la facultad. Porque, a ver, quiero reparar en lo mismo. Estamos hablando de contrato de boleto de compraventa y poder. Entonces, el poder tiene que dar facultades concretas para los actos determinados, bueno, con el alcance que dijimos, ¿no? De facultades expresas y demás. Si no tiene facultades para realizar la escritura a una persona distinta, entonces el poder no alcanza. Lo cual, insisto, no significa que el boleto no se pueda hacer, la cesión. Significa que el poder no alcanza, que es una cosa bien diferente. Así que desde ese punto de vista me parece que queda claro. Acá veo otra pregunta. La leo, si le parece, colega, ahí en el chat. En la reciente información que está presentando la UIF, los poderes irrevocables se deben informar en si se considera contenido económico. Claro, más fácil si me preguntan si existe Dios, voy a tardar menos. Porque, ¿qué quiere decir? Claro, obviamente, las normas de la UIF, bueno, por supuesto, menos precisión jurídica contienen de todo. ¿Qué es contenido económico? No tengo la menor idea, por supuesto, no aventuraría una respuesta bajo ningún concepto. Sí, la he leído y la padezco porque también la tengo que completar, pero no está claro bajo ningún concepto. Pues actos unilaterales, bilaterales, contratos, no sé, un universo infinito. Creo que la del poder se comprendió lo que había hecho antes, pero si no me dicen. Sí. Vi que dijo muchas gracias, supongo que ok, bueno. está. Bueno, lo que estoy viendo en general son todos felicitaciones por la excelente exposición, le mandan Bueno, me alegro. abrazos, diferente, no sé si gracias. algún otro Gracias a todos colega desde quiere ya. hacer alguna pregunta. Acá veo que incorporaron una pregunta, a ver, la leo. Sí. Para revocar un poder es válido una revocación genérica porque el poderdante no sabe si otorgó uno o más poderes, decir que revocó todo. Sí, perfecto, claro, bien. ¿No? Otro tema que no abordé, es común que pase eso. El poderdante dice, me dieron una copia simple, si es que le dieron, y el original se lo dio al apoderado, no tengo la menor idea. Vuelve al mismo escribano a veces. No encontramos datos, perfecto, sí, claro que sí. Lo que hace falta, insisto, es ser preciso en cuál es su voluntad. O sea, revocar, por ejemplo, todos los poderes que le haya dado a Juan Pérez. El único problema que le aclaro a la colega ahí, o a quien realiza la consulta, es la posibilidad de publicarlo, de publicitarlo, digo, para evitar que siga actuando el apoderado, porque claro, esta revocación es útil, sí, por supuesto. El tema es que si al apoderado no se le notifica, él puede seguir actuando de buena o mala fe, me da igual,
pero me preocupa el tercero sigue contratando, si no hay nota en los respectivos protocolos, claro, no tiene manera de saberlo. ¿Algún otro colega que tenga alguna inquietud o quiera realizar otra pregunta antes de ir cerrando? Ahí veo que me están haciendo. A ver, voy. Epa. A ver. Bueno, que se me corre cuando escriben. Ahí está. Cuestiones que vemos. Bueno, muchas gracias ahí. Ahora veo acá. Si ve que es apoderado de A, con poder revocar con facultades para ceder, cede su boleto a C. Al escriturar debe hacer la doble transferencia de A a B y de B a C. A ver, si ve que es apoderado de A, con facultades para ceder, cede su boleto, bueno, estoy suponiendo que B es el comprador además, cede su boleto a C. Al escriturar debe hacer la doble transferencia de A a B. Bueno, si tiene facultades, no hace falta doble transferencia. Justamente la cesión de boleto le hace técnicamente la cesión de posición contractual. En el ejemplo que nos coloca acá la doctora Nieto, la escribana Nieto, es cambiar al B comprador por el comprador C, con lo cual escritura quien tiene que escriturar. Veo que siguen agradeciendo. Bueno, a todos los que me saludan, veo algunos que son amigos, conocidos. No quiero nombrar y buscarlos porque se me pierden, pero muchas gracias. Un placer para mí, por supuesto. Bueno, si no hay más preguntas para el disertante, vamos a ir cerrando y le voy a ceder la palabra. A ver, no tenemos más preguntas. Le voy a dar la palabra para que vaya a hacer y despedirse de este foro a la escribana Mariela Miranda. ¿Cómo no? Buenas noches a todos, muchas gracias Marcelo por haber aceptado hoy ser parte de nuestro ciclo de capacitación, así como lo pusiste en el título del player de tu presentación, casos prácticos. Realmente toda la exposición fue muy práctica. Creo que a la mayoría que estoy viendo ahí los comentarios le gustó la modalidad. También les vamos a compartir ese trabajo que vos me habías pasado de la revista que habías escrito. Quiero transmitirte el agradecimiento de nuestro presidente del colegio, José María Botelo, que tuvo que retirarse. También de mi parte, por ser nexo de las capacitaciones por parte de mi colegio, a Mercedes como moderadora y a la Comisión de Cultura y Conferencias que hemos seleccionado la temática en conjunto y bueno, y que seas hoy vos el capacitador de este tema. Te hemos visto en eventos de capacitación de Nobel y otras jornadas, así que la verdad que la practicidad que le diste a toda la temática es muy buena. Agradecemos también que aceptes que esta capacitación quede en nuestro canal de YouTube para poder consultar para aquel que no pudo conectarse. Y bueno, personalmente, nuevamente reiterarte mi agradecimiento, Marcelo. Sabía de tu apretada agenda y que no pudiste hacer un espacio para este mes, así que bueno, muchas gracias a todos los colegas locales y también a muchos amigos, como decís, que están conectados, que nos acompañaron de distintos puntos del país y que también nos siguen en nuestras capacitaciones abiertas. Y bueno, desearles a todos muy buenas noches, y a vos, Marcelo, muchas gracias por haber sido, como te digo, parte en nombre de nuestro Colegio de Escribanos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes, un placer para mí, un honor. Por supuesto, graben, difundan a gusto. Un placer de verdad, muchas gracias. Gracias por sus palabras. Muchísimas gracias a todos los colegas que se han sumado en esta disertación. Les quiero contar que hemos tenido una participación de más de 115 colegas que se han sumado a esta disertación. Muchísimas gracias, Marcelo, excelente explicación. Y también quiero agradecer al Colegio de Escribanos,
a todos por su participación y personalmente que ha sido para mí un gran orgullo estar a cargo de esta moderación y agradeciendo a la comisión directiva por haberme convocado. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias y hasta cualquier oportunidad. Un placer. Que sea hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.